a Karen, a Fernando y a Adriana que me ayudaran a empezar la temática de la clase de hoy y a Mónica, que tienen la mano levantada. No vayan a bajar la mano, por favor. Y quisiera que Karen me ayudara respondiéndome una preguntita. Karen, ¿cómo ves tú a Colombia hoy? ¿La ves bien? ¿La ves mal? ¿No la ves bien? ¿No la ves mal? ¿La ves regular? ¿Crees que vamos para adelante? ¿Crees que vamos para atrás? ¿Qué crees? Bueno, buenas noches, profe. Creo que Colombia está en un momento, y realmente siempre lo ha estado, porque muy mal. O sea, siempre ha estado mal por las personas que nos gobiernan y que nosotros como ciudadanos no nos rebelamos. Es decir, en el libro que tú nos colocaste pues como guía para leer, me di cuenta que a pesar de que hayan personas de que tomen el poder y lo tomen mal, hay muchas formas de que nosotros los ciudadanos hagamos parte del cambio y crezcamos como país. No sé qué Y no más. lo hacemos. Realmente creo que nos falta querer más al país. ¿No les parece a ustedes? Que nos falta como ese amor de patria, no sé, como ese cariño y de querer las ganas de querer que esto De salir salga. adelante. Exactamente. Gracias, Karen. Fernando, ¿tú sabes por qué nos llamamos Colombia? Por honor a Colombo. Ay, perdón, profe. No, Ah, la verdad no, doctora. no sabes, ¿quién sabe? Profe, fue por honor a Colombo, Por a honor a Cristóbal Colón, Cristóbal ese Colón. señor tan bello que nos hizo el favor de descubrirnos. Adriana, ¿tú sabes cómo se formó el Estado colombiano? ¿O cómo empezó todo esto, a hacer todo esto? Adriana. Señora profe, buenas noches para todos. Hola, ¿tú sabes cómo se formó el Estado colombiano? ¿Cómo empezó todo esto, a hacer todo esto? Bueno, pues de acuerdo a lo que he leído, es más o menos por el desarrollo de las civilizaciones. Sí. Vamos a ver. Entonces Podemos... empezaron a asentarse en las diferentes partes pues, del país, se puede decir. Entonces estaban primero los precolombinos y fueron así avanzando las culturas y avanzando también en el desarrollo y en el desarrollo de las herramientas y se fueron asentando y así se fue poblando como el territorio colombiano. Chévere, gracias, Adriana. Mónica, ¿tú te sientes orgullosa de ser colombiana? Buenas noches, claro, profe. ¿Por qué? Porque, pues, a pesar de que nosotros tenemos unos gobernantes pésimos, la verdad, y muchas otras cosas malas, nosotros somos personas pujantes, que no nos dejamos vencer por nada, ¿sí? Que siempre queremos salir adelante, ¿sí? Y tenemos muchas cosas buenas, o sea, el país tiene, tiene unos paisajes hermosos, porque tiene una gastronomía también increíble, entonces yo me siento muy orgullosa de ser colombiana por eso. Y si tuvieras la oportunidad, si te hubiesen dado la oportunidad de elegir nacer aquí o en otro país, ¿seguirías eligiendo nacer en Colombia? ¿O dirías, no, yo quiero nacer en otro país? No, no, pues Colombia. Colombia, bueno. La semana pasada hablamos de la historia y dijimos que era importante conocerla y entenderla. Y hoy quiero que hablemos un poquito de la historia, en esta clase y en la que viene, que hablemos un poquito de la historia del Estado colombiano. Hay dos tesis fundamentales que hablan de el origen del Estado colombiano. Una tesis es la tesis que dice que nuestro nacimiento como nación se da el 20 de julio de 1810, en el momento en que los criollos firman aquí en Santa Fe de Bogotá el Acta de Independencia, o esa declaración que decía que no queríamos ser en ese momento, no queríamos ser gobernados por José Bonaparte, que era el hermano de Napoleón Bonaparte, sino por el rey de España. Pero hay otra tesis que dice que nosotros somos lo que somos desde los estados monárquicos precolombinos, es decir, desde esos primeros momentos en que nuestras tribus indígenas ancestrales, los muiscas, los chipchas, los huitotos, los taironas, los arhuacos, etcétera, etcétera, se organizaban jerárquicamente.
De esas dos tesis han nacido dos grandes teorías que hablan del origen del Estado en Colombia. Una primera teoría, que es la teoría fundacionista del Estado. Es una teoría que es apoyada por historiadores, abogados, politólogos, sociólogos y demás, y que dice el Estado colombiano es el Estado colombiano desde el 20 de julio de 1810, que se firmó el Acta de Independencia. Es como una teoría que da un sustento legal a la fundación del Estado colombiano. Y hay una segunda teoría, que es la teoría organicista del Estado, y es la que dice que pues todos los estados son estados como tal, desde el momento en que el primer ser vivo, sea una planta, un ser humano o un animal, está en lo que es la tierra de este estado. Para efectos de nuestra área, de nuestras ciencias sociales y de nuestra asignatura, nosotros vamos a abrazar la teoría fundacionista, que es la que dice que el Estado nace el 20 de julio de 1810 como tal. Y apoyándome en el libro que leyeron, en los dos capítulos del libro que leyeron, en ese autor, en David Bushnell, y en historiadores como Orlando Falsborda, economistas como Eduardo Posada Carbó y otros profesionales eruditos de las ciencias sociales en Colombia, yo hoy les voy a contar una historia, y es la historia de Colombia. Y esa historia, esos eruditos y yo, la hemos dividido en 4 grandes periodos. Un primer periodo que comprende de 1492 a 1810, que se llama Conquista y Colonia. Un segundo periodo que va de 1810 a 1910, que se llama Independencia y formación como nación. Un tercer periodo que es el más activo de la historia de Colombia, que comprende de 1910 al 2010 y que se llama Consolidación y Violencia. Y un cuarto periodo, del 2010 a la actualidad, que he decidido denominarlo Entre Paz y Pandemia. Entonces, arrancamos esta bonita historia que yo les voy a contar esta noche. Como son las 9 de la noche ya casi, y estamos ya cansados del trabajo y de todo lo demás, y les voy a contar un cuento, les pido por favor que no se me vayan a dormir. Y este cuento empieza el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América, llega con la Pinta, la Niña y la Santa María, y descubre América. Cristóbal Colón no quería descubrir América, Cristóbal Colón quería llegar a la India, pero pues por error terminó llegando a América. En 1509 llegaron los primeros españoles a poblar el territorio de lo que hoy se conoce como Colombia, y empezaron formalmente el proceso de la colonia. De la colonia, que tuvo su punto máximo en 1540, cuando este territorio se lo bautizó como el Nuevo Reino de Granada. ¿Por qué el Nuevo Reino de Granada? Porque en la época en la que los españoles hicieron el primer viaje a América, encabezados por Cristóbal Colón, los reyes de España no le estaban prestando mucha atención al pobre Colón, porque estaban tratando de sacar a los moros, a los musulmanes, de la provincia de Andalucía, en España. Y una de las ciudades más importantes de la provincia de Andalucía es precisamente Granada. Y entonces Colón le dijo, venga, yo me voy a ir para allá, allá le tengo otra Granada, una nueva Granada, mucho más rica en recursos naturales, en recursos minerales y demás. Y por eso decidieron llamar a este territorio el Nuevo Reino de Granada. Y así, entre 1540 y 1810, sucedieron muchos hechos que configuraron la vida social, económica y política de un país o de un territorio, lo que hoy es Colombia, que le rendía pleitesía al rey de España. Y este primer periodo vio su culminación en 1810, el día 20 de julio, cuando efectivamente se firma la Declaración de Independencia. Aquí no se quería ser independiente del Reino de España. Nosotros, nuestros antepasados, los criollos, querían seguir siendo parte del Reino de España. Lo que no querían era ser gobernados por el hermano de Napoleón Bonaparte, por José Bonaparte, que en ese momento tenía el liderazgo o estaba al mando de España. Este proceso de independencia se vio acelerado y se vio impulsado por algunos acontecimientos globales, por la Revolución Francesa de 1789, que hablaba de unas cosas que paz, que igualdad, que libertad, igualdad y fraternidad, y esa declaración fue traducida por don Antonio Nariño y dio paso a que la gente empezara a pensar, bueno, pero
Si aquí dice que todos los ciudadanos son libres e iguales ante la ley, ¿por qué nosotros tenemos que rendirle pleitesía a un rey? Porque nosotros tenemos que pagarle impuestos a un rey, porque nosotros tenemos que darle todos nuestros recursos a un rey. Y esto vio nacer uno de los acontecimientos de la historia de Colombia más importantes, que fue la revolución de los comuneros, en lo que hoy es el territorio de Santander. Y además de eso, la independencia de los Estados Unidos, que fue el primer país que dijo, no, yo voy a ser un país independiente, no, yo no voy a depender de nadie, y ahí empezamos todos los demás países de este continente a decir, independicémonos, no sé qué, y de una vamos a independizarnos y hacer estados nacionales. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros nos independizamos y empezamos ese segundo periodo de nuestra historia que se llama, o que denominamos independencia y formación como nación, con algo que se llama la patria boba. ¿Y por qué boba? Porque es que entre 1811 y 1819, pues nosotros éramos, entre comillas, independientes porque ya habíamos firmado esa declaración de independencia, pero es que resulta que a nosotros nadie nos dijo cómo independizarnos, a nosotros nadie nos dijo cómo gobernarnos, y es que gobernarse es muy difícil, eh, gobernar, un estado es muy difícil. Entonces, eso dio pie para que los españoles pudieran iniciar un proceso de reconquista bajo el mando del pacificador Pablo Morillo, que de pacificador no tuvo nada porque fue una reconquista cruel, fue una reconquista sangrienta, donde hubo muchos muertos y donde se exacerbaron pues más los ánimos independentistas del país, que terminaron pues con la independencia definitiva el 7 de agosto de 1819. De allí que se diga que el Día de la Independencia de Colombia debería ser el 7 de agosto y no el 20 de julio. Después de eso, entre 1819 y 1830, empiezan a pasar muchas cosas, porque los líderes del país eran Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, y no podía haber dos personas más diferentes que Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Uno quería ser federalista, el otro quería ser centralista, uno era un soldado, el otro era un hombre de leyes, y todas estas pugnas internas y demás culminan en 1830 con la separación, con la muerte de Simón Bolívar, el ascenso nuevamente al poder de Francisco de Paula Santander y la separación de Colombia y Venezuela, de Ecuador y Venezuela. Ecuador y Venezuela se separan de lo que se llamaba la Gran Colombia, porque pues desde Bogotá no se les prestaba la debida atención a sus territorios, había un abandono del Estado, y desde aquí empieza esa frasecita que va a ser muy recurrente en la historia nacional, del abandono del Estado de otros territorios. Desde 1830 empezamos una serie de pugnas entre grupos de caudillos militares, entre grupos de partidos políticos, entre aquellos que preferían el centralismo contra aquellos que preferían el federalismo, ya que ya empezamos a llamarnos partidos políticos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, hasta que en 1886 se promulga la constitución más larga que ha tenido el Estado colombiano, que es la Constitución de 1886, que le cambia el nombre formalmente al país, porque durante todo ese tiempo nos llamamos la Gran Colombia, nuevamente la Nueva Granada, los Estados Unidos de Colombia, y en la Constitución de 1886 se nos da el nombre que efectivamente tenemos hoy, que es el de la República de Colombia. Fue la constitución más larga, duró de 1886 a 1991, poco más de 100 años, y fue una constitución que reemplazó a las más de 40 constituciones que entre 1810 y 1886 tuvo este país. Porque qué cosa para gustarle a los colombianos legislar. Qué impresionante. En 1898 se da la primera guerra civil grande que tiene Colombia, que es la Guerra de los 1000 días, que fue una guerra que terminó en 1902 y que dejó al país sumido en la pobreza, en el atraso y en el subdesarrollo. Y que también trae consigo, aunque muchos de los grandes problemas que tiene Colombia de desigualdad, de polarización, de inequidad y demás, pues vienen desde este momento de la patria boba o de nuestra primera declaración de independencia. Y este primer periodo se puede decir que culmina con la separación de Panamá en 1903. ¿Quién quiere contarme en 30 segundos qué sabe cómo se separó Panamá de Colombia? Así, muy cortico y muy sucinto, en 30 segundos. ¿Qué se acuerda de lo que le contaron en clase de historia en el colegio? Xiomara. Bueno, Estados Unidos primero ha hecho como que Colombia está endeudado con Estados Unidos Raro. y después Estados Unidos dijo, bueno, págame esto y ya
el canal de Panamá, mejor dicho. Pero pues siempre Estados Unidos lo hizo con ese interés. ¿Qué le hace falta algún pedazo de esa historia? Alguien que nos cuente en 30 segundos. John. Yo recuerdo, en lo poco que puse toda la historia, de hecho Panamá nunca fue de Colombia. Panamá perteneció a Colombia, o sea, adhirió a Colombia como unos 70 años antes, ¿sí? Ya después fue cuando el tema de la separación con el problema con Estados Unidos, pero así como tal de que ese pedazo de Panamá siempre hacía parte del mapa colombiano, no. De Colombia fue 70 años más antes. No sé si... ¿Y cuánto? Por ahí va la cosa. ¿Y cuánto le pagó Estados Unidos a Colombia como por resarcirlo? ¿Quién sabe? Alguien que nos diga. ¿Nadie? ¿No hay ningún estudiante de licenciatura en sociales por acá? 5 millones de dólares fue la indemnización que Estados Unidos terminó dándole a Colombia por haber participado en la separación de Panamá. Y esos 5 millones de dólares sirvieron para fundar años más tarde el Banco de la República, el Banco Central del país. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos claros todos? ¿Estamos todos en 1903, ubicados en una bonita noche de 1903? Sí, señora. Listo. Y aquí empieza el periodo más crítico de la historia de Colombia, muchachos. La consolidación y la violencia. Evidentemente no voy a tocar todos los hechos que pasaron en 100 años, porque aquí se nos iría la vida entera. Voy a tocar algunos de los más importantes. Quiero empezar en 1928 con la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras ocurrió en Ciénaga Magdalena y pasó cuando asesinaron a un grupo de trabajadores de la United Fruit Company. Era una empresa bananera que los trabajadores estaban peleando por mejores condiciones de trabajo. Esto sirvió como fuente de inspiración para que años después un señor que se llamaba Gabriel García Márquez escribiera un libro con el que terminó ganándose el Premio Nobel de Literatura. 100 años de soledad. A mí no me gusta el libro, pero pues es un ícono en la historia de Colombia también. Entre 1930 y 1946, este país fue lo que se llama una Banana Republic, una república bananera. Un país liderado por un único partido, el Partido Liberal, en ese momento, y que tuvo o intentó traer desarrollo a Colombia a partir de la creación de empresas, de muchas de las empresas que hoy en día todavía están en Colombia, pero que ya no son colombianas, y de intentos de una reforma agraria para resolver la inequidad en nuestro país. En 1948, en Bogotá, pasan dos cosas. El 9 de abril de 1948 pasan dos cosas. Una primera cosa, a las 12 del mediodía más o menos, en el Hotel Tequendama, se firma el acuerdo final de la 9ª Conferencia Panamericana, que le da vida a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, esa que hoy su sistema de derechos humanos nos tiene condenados y ultracondenados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y unas horitas más tarde y unos metros más allá, asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del Partido Liberal que estaba enrutado para ser presidente de esta nación. Y a partir de ahí empieza un periodo crítico de la historia de Colombia, un periodo que se llama la violencia, con V mayúscula, que fue la violencia entre los miembros del Partido Liberal y los miembros del Partido Conservador. Era la violencia partidista que azotó a este país. Y entonces digamos que yo era prima de Aarón, aquí Aarón y yo éramos primos, y Aarón era conservador y yo era liberal. Y entonces resulta que a mí me tocaba matar a Aarón, porque es que si yo no mataba a Aarón, Aarón me mataba a mí. Y no se mataban a pistolita ni nada, se mataban a machete limpio. Y así pasó en todas las zonas del país, en unas más que en otras, como en el departamento de Santander, en el departamento del Valle más que todo, pero hubo una violencia generalizada que exacerbó también los ánimos que ya venían calientes de toda la inequidad social, de la poca igualdad en distribución de tierras, de la pobreza, del atraso, etcétera, etcétera. Véanse una película, se llama Cóndores no entierran todos los días, se las acabo de dejar en el chat, y que cuenta todo este tema de la violencia partidista en Colombia. En el año de 1953 triunfa
lo que se conoce como la única dictadura de Colombia. Y digo dictadura entre comillas porque la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla no podemos compararla con la dictadura, con dictaduras militares como la de Pinochet en Chile o la de Videla en la Argentina, sino que más bien fue una dictadura que intentó ser progresista y que trajo algunos progresos a Colombia, algunos avances en ciertos temas a Colombia, como el del voto femenino en 1957. Pero resulta que este país estaba muy mal en términos de la violencia política, de la desigualdad social y demás. Y a nosotros se nos ocurrió irnos a copiar algo que se inventaron en Venezuela. En Venezuela, en el año de 1957, si mal no estoy, si mi mente no me falla en este momento, se creó entre los dos partidos políticos más renombrados del país, ADECO y el COPEI, el Pacto de Punto Fijo. Punto Fijo es una bonita ciudad en el Caribe venezolano y el Pacto de Punto Fijo decía, 4 años gobierna ADECO, 4 años gobierna el COPEI, 4 años ADECO, 4 años el COPEI. Pues nosotros hicimos lo mismo, pero no nos fuimos para Punto Fijo, nos fuimos para aquí, para Chicoral en el Tolima. Y creamos el Pacto de Chicoral, o lo que todos ustedes conocen como el Frente Nacional, que es 4 años en el poder el Partido Liberal, 4 años en el poder el Partido Conservador, 4 años en el poder el Partido Liberal y 4 el Partido Conservador. ¿Esto con el fin de qué? Esto con el fin de disminuir la violencia política que había en ese momento en el Estado colombiano y tratar de avanzar hacia la reconciliación de la sociedad y hacia la generación de oportunidades de igualdad y demás. A partir de ahí, a partir de ahí a nivel internacional estaba pasando una cosa, y era la Guerra Fría, que era el conflicto ideológico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por el control del mundo, con dos puntos de vista muy diferentes, el capitalismo por el lado de los Estados Unidos y el capitalismo y el socialismo por el lado de la Unión Soviética. En Cuba triunfó la Revolución Cubana en el 59 y esto dio paso a que se crearan muchos movimientos guerrilleros, muchos movimientos insurgentes de tipo marxista-leninista que querían emular lo que habían hecho los hermanos Castro y Ernesto el Che Guevara en Cuba. Y así nacieron entre 1968 y 1980 muchos de los grupos guerrilleros que hoy conocemos o que hemos visto en la historia del país. Las FARC, el ELN, el EPL, el Quintín Lame y uno muy famoso que nació en 1974, el Movimiento 19 de Abril, el M19. El M19 nace porque a Rojas Pinilla le roban las elecciones de 1974, hubo un fraude en esas elecciones a favor del señor Misael Pastrana Borrero y un grupo de ciudadanos indignados encabezado por el señor Jaime Bate Mancayón crea el Movimiento 19 de Abril, que da algunos de los golpes más espectaculares en materia de grupos armados al margen de la ley de los años 70 y 80 en el país. El robo a la espada de Simón Bolívar, la toma a la Embajada de la República Dominicana y, por supuesto, la toma al Palacio de Justicia, que terminó en una crisis y en muchos muertos, en muchos desaparecidos. Y además de eso, se suma también que en 1970 empieza un nuevo fenómeno a todo este panorama de guerrillas de corte marxista-leninista, de desigualdad social, de pobreza, de atraso en el país, se suma que nacen los grupos, los primeros carteles de las drogas, y empieza el narcotráfico a tomar auge, y empieza el narcotráfico y empiezan todos estos señores a permear todas las esferas de la vida política, económica y social nacional. Y también los grupos guerrilleros. Estas luchas de estos grupos guerrilleros que en su primer momento fueron de corte marxista-leninista terminan viéndose permeadas también por los cultivos de drogas ilícitas. Y así termina como esa primera parte de esta historia que llega a 1990, cuando pues después del asesinato, antier, se cumplieron 31 años del asesinato de Luis Carlos Galán, que era el hombre que estaba destinado a ser presidente de este país, que iba a ganar las elecciones, y en el 90 pues triunfa César Gaviria, que era como su heredero, por decirlo así. César Gaviria empieza un proceso de apertura económica con una nueva constituyente y la Constitución de 1991, que es, según los expertos en derecho constitucional, una de las constituciones más garantistas del mundo en ese aspecto. En 1994 pasa algo terrible y es que el presidente de Colombia,
lo acusan de narcotraficante, de que los narcos le financiaron la campaña política. Estuvieron a punto, el presidente viajaba a los eventos internacionales con el miedo de que lo fueran a meter preso, y Colombia terminó siendo ese país al que nadie quería. Estábamos totalmente llenos de cultivos de coca, de certificados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso da pie para que en el 98 triunfe el señor Andrés Pastrana con dos premisas, una hacer la paz y otra recuperar la imagen de Colombia, y pues logra en parte una, recuperar la buena imagen de Colombia, entre comillas, pero no logra la paz porque pues su proceso de paz, un proceso de paz polémico. Terminamos con una zona de distensión de 42.000 kilómetros cuadrados donde la guerrilla de las FARC hizo y deshizo, donde tenía a los secuestrados, donde tenía cultivos de coca y donde imperaba la ilegalidad. Y también se vieron algunas de las masacres más cruentas, más crueles de los grupos paramilitares, masacres como la del Salao, masacres como las de Chigorodó en Antioquia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto da pie para que en el 2002 triunfe el señor Álvaro Uribe Vélez con un caballito de batalla, como lo llamo yo. Es que en Colombia no vienen turistas porque hay guerrilla. En Colombia la plata de la educación toca invertirla en la guerra porque hay guerrilla. En Colombia la plata de la salud toca invertirla en la guerra porque hay guerrilla. En Colombia no hay inversión extranjera porque hay guerrilla. Y probablemente todo eso era muy cierto, y eso le dio pie a él para formular la política de seguridad democrática, que es un proceso que en relaciones internacionales se conoce como la securitización de la política internacional de un país. Se elevó la seguridad al máximo nivel. Aquí no importaba más nada, sino la seguridad. Y pues eso también le dio pie al señor Andrés Pastrana para que intentara un proceso, al señor Álvaro Uribe, perdón, para que intentara hacer un proceso de paz con los paramilitares, el proceso de paz de San José de Ralito, o Santa Fe de Ralito, no me acuerdo cómo es que se llama el pueblo, y culminó con la desmovilización de muchos de estos señores ex paramilitares, con la extradición de muchos de estos jefes de los paramilitares a los Estados Unidos a que pagaran sus penas por narcotráfico, y con la expedición de la Ley 975 de 2005, que es la Ley de Justicia y Paz, que es el primer cuerpo de normas de justicia transicional en Colombia. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿No se me han dormido? Muy bien, profe. Muy bien, Bien. profe. Y eso nos lleva a lo que estamos hoy, en donde estamos hoy, entre la paz y la pandemia. La paz y la pandemia porque en el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2010, todos pensamos que eso iba a ser más de lo mismo, que Juan Manuel Santos iba a ser lo mismo que Álvaro Uribe, pero no, resulta que Juan Manuel Santos vio una oportunidad histórica de hacer un proceso de paz del que vamos a hablar cuando toquemos el tema de paz y justicia transicional, pero es un proceso de paz que en opinión personal de María Isabel Carrasco era un proceso de paz necesario. Se negoció como se tenía que negociar, no se le iba a ganar a la guerrilla por la vía de la guerra, y ya este país no podía seguir en la guerra, no podía seguir invirtiéndole miles de millones de pesos a la guerra cuando hay tantas necesidades en salud, en educación y demás. Y hoy estamos en un gobierno que empezó el 7 de agosto del 2018, que es el gobierno de Iván Duque, que tiene que ejecutar lo pactado en La Habana, aunque no le guste, y lidiar con una pandemia. Eso, muchachos, son 210 años de historia contados en menos de media hora, y que es en donde estamos, y es lo que tenemos que entender y lo que tenemos que conocer. Evidentemente, vamos a seguir hablando de esto la siguiente clase, pero quiero contarles entonces muy rápidamente cómo está Colombia hoy, o qué es Colombia hoy. Hoy, Colombia, su país, es un estado unitario, social y democrático, cuya forma de gobierno es una república presidencialista encabezada por el señor Iván Duque Márquez. Tenemos una superficie de 1.141.000 kilómetros cuadrados, lo que nos hace el séptimo país más grande de América y el 26º más grande del mundo. Somos el 28º país más poblado del mundo con cerca de 50 millones de habitantes, la segunda nación con más personas que hablan español después de México, y la tercera con más católicos después de México y Brasil. Y tenemos unos límites fronterizos con unos países, con Jamaica por el Mar Caribe, con Honduras por el Mar Caribe, con Nicaragua, una frontera por el Mar Caribe que fue redefinida por una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 2012,
que deberíamos habernos sentado a renegociar ese tratado, pero el gobierno de Nicaragua no ha querido. Una frontera marítima por ambos mares, por el Mar Caribe y por el Océano Pacífico, con Costa Rica. Una frontera marítima con Panamá, igual una frontera terrestre de 226 kilómetros con Panamá. Una frontera marítima con Venezuela que está en diferendo limítrofe, es decir, que en cualquier momento Venezuela nos puede demandar ante la Corte Internacional de Justicia o nosotros podemos demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Y una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, que es la segunda frontera terrestre más larga de América, después de la frontera entre México y Estados Unidos, y la segunda frontera con más problemas políticos, económicos y sociales después de la frontera con los Estados Unidos. Tenemos una frontera con República Dominicana por el Mar Caribe, una frontera con Haití también por el Mar Caribe, una frontera marítima con Ecuador y una terrestre con el mismo país de 586 kilómetros, una frontera con Perú de 1.626 kilómetros, de la cual era más larga, pero se perdió mucho territorio durante la guerra con el Perú en los años 30, y una frontera de 1.645 kilómetros con el mar. Cuéntenme algo, ¿ustedes conocían todas estas fronteras o solamente se sabían que existían las fronteras terrestres y no tenían conocimiento de las demás fronteras de Colombia? Yo no conocía todas esas delimitaciones. Yo tampoco, profe. Grave, pero bueno, ya se la saben, ya saben que tenemos frontera con todo ese poco de países, así que las fronteras del mar también son importantes, las fronteras del mar también cuentan, porque eso también es territorio colombiano. Estos datos que yo les voy a dar ahora no son de María Isabel, son de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Lo digo antes de que existan controversias por los datos que aquí se van a dar. Según la OCDE, Colombia es una economía emergente y una potencia económica que forma parte de los CIBETS, de la OMC, de la OCDE, entre muchas otras organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, Prosur, la UNASUR y demás. El PIB per cápita de Colombia es el cuarto más alto de América Latina después del de Argentina, México y Brasil, lo mismo que el PIB nominal, que es esto, según la OCDE, esto hace de Colombia uno de los países más desarrollados y con más potencialidades de la región. Con una población cercana a los 50 millones de habitantes, la ciudad más poblada de Colombia es Bogotá, el distrito capital, y luego le siguen Medellín, Cali y Barranquilla, que son las otras tres ciudades en importancia económica e industrial en el país. El sistema educativo colombiano entonces está regulado por el Estado, pues a través del Ministerio de Educación, y está dividido en preescolar, educación básica, que es educación básica primaria y básica secundaria, una educación media y una educación superior. La tasa de alfabetización en Colombia es del al año 2016 era del 94.65%. ¿Esto qué quiere decir? Que el 94.65% de los colombianos sabemos leer y escribir. Esto no quiere decir que el 94.65% de los colombianos, han ido o están en una universidad, porque no es así. Según la Organización Mundial de la Salud, Colombia ocupa el puesto 22 entre 191 países en cuanto al funcionamiento del sistema de salud. Es decir, según la OMS, aquí el sistema de salud funciona a las mil maravillas, porque tiene dos sistemas, el régimen contributivo, que es el régimen de nosotros los que pagamos la salud, y el régimen subsidiado, que lo da el Estado a través del CISBEN a aquellas personas que no pueden pagarlo. Según la OMS, Colombia es el país con mayor cobertura en salud de América Latina, es decir, cerca del 95% de la población colombiana, según la OMS, tiene acceso al sistema de salud. Ojo, muchachos, aquí estamos hablando de acceso, no estamos hablando de calidad en la salud, porque si hablamos de calidad en la salud, el debate es otro, y ahí sí estoy segura que estamos en puestos mucho más inferiores. Según la OMS, la principal causa de muerte en Colombia son las enfermedades del corazón, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades pulmonares, porque en Colombia hay mucha gente fumadora y sedentaria. Después de todo ese panorama, quiero contarles que la Universidad de Harvard, la Escuela de Ciencia Política John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, hizo un estudio sobre los principales problemas que tiene Colombia hoy. Bueno, los principales problemas de Colombia en época de antes del coronavirus. Y se descubrió que el principal problema de Colombia es la corrupción. Colombia es el tercer país más corrupto de América Latina.
después de Haití y Brasil. Colombia es un país cuyas tasas de pobreza multidimensional han aumentado y aún más con la pandemia. Según el Fondo Monetario Internacional, una persona es pobre si cuenta con menos de una persona es pobre si tiene menos de $3 al día o si vive con menos de $3 al día, es decir, aproximadamente 10.000 pesos al cambio de hoy. Las tasas de desempleo en Colombia son de cerca del 20% y en la pandemia se han acelerado aún más. Dayana. Bueno, pero ante esto yo creo que hay que tener en cuenta los datos que nos están dando, si no estoy mal, es el DANI, en el que dice que una persona, una familia es más de clase media si tiene más de ingresos de 600, 700 mil pesos al mes. Entonces esto pues, entra a contrarrestar estos datos que se dan, aunque son algo totalmente ilógicos e irrisorios, obviamente no son tan ciertos, porque esto lo que está tratando es, entre comillas, de ocultar o tapar una pobreza realidad. evidente. Sí. Estos datos del Fondo Monetario a mí también me parecen irrisorios. Como una persona en un país como este va a vivir con $3 al día? O sea, $3 son 10.000 pesos. ¿Cómo hace uno para desayunar, almorzar, comer, transportarse, vestirse con $3 al día? Eso es imposible. Técnicamente imposible. La discriminación es un gran problema en Colombia. Aquí en Colombia se discrimina por raza, por género, por orientación sexual, por partido político, por religión y hasta por equipo de fútbol. El narcotráfico es un problema en Colombia. Colombia no ha sabido enfocar la guerra contra las drogas porque esto no es un problema de terrorismo y esto no es un problema de crimen organizado, esto es un problema de salud pública y mientras haya quien nos compre las drogas ilegales, pues las vamos a seguir produciendo. La delincuencia es un problema muy grave en Colombia, es un problema que cerca del 40% de los ciudadanos colombianos, según este estudio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Harvard, se sienten inseguros en Colombia. Y las violaciones a los derechos humanos, y eso hemos podido ver cómo hay asesinatos sistemáticos de líderes sociales, de jóvenes, de niños y demás en Colombia. La violencia de género también es un problema en Colombia y aquí no es solamente la violencia de género de hombres hacia mujeres, porque también se ha analizado que hay muchos hombres que son maltratados por sus parejas, aunque por pena no lo denuncian. El abstencionismo electoral es uno de los más grandes problemas que tiene Colombia, porque es que aquí a la gente no le gusta votar, a la gente le da pereza ir a votar, porque qué casualidad que el día de las elecciones hay algún partido de fútbol de un mundial. Los bajos niveles en educación, porque aunque lo dijimos hace un ratico, el 94.6% de la población sabe leer y escribir, no es lo mismo saber leer y escribir que tener un acceso a una educación de calidad, tener acceso a colegios de calidad, a universidades de calidad. Y no todos los jóvenes pueden estar en una universidad. Y ustedes, gracias al esfuerzo que ustedes mismos hacen por estudiar y por trabajar para pagarse sus estudios, son unos afortunados porque están teniendo educación y espero que de calidad, por lo menos de lo que la parte de esta asignatura corresponde. El atraso científico y tecnológico, y lo hemos visto en estos tiempos de pandemia, que no tenemos acceso a conexiones de internet rápidas, que muchas personas no tienen ni siquiera un computador portátil en su casa para poder estudiar o trabajar, y la impunidad, porque el sistema judicial en Colombia es muy lento y muchas veces no funciona. ¿Ustedes creen que hizo falta algún problema o con estos tenemos para sentarnos a llorar un buen rato? No, profe, yo Con eso considero que tenemos, es profe. suficiente. Con eso tienen Sí, profe. para irse a dormir tristes. Dios mío, dicen por acá. Todas las noticias tristes que dimos hoy, ¿y esto? Pero es que, como dijo Michelle Obama en su discurso de esta semana en la Convención Nacional del Partido Demócrata, esto es lo que hay y la verdad no la podemos ocultar, sino que tenemos que empezar a trabajar en ellas. Por eso yo quisiera que alguien me respondiera a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol del profesional gran colombiano que es formado en valores éticos y en valores humanos en la solución de los problemas en Colombia? ¿Cómo pueden aportar ustedes a solucionar un poquito los problemas de este país? ¿Quién quiere
como contarnos. Yo, profe. Hola, Paola, adelante. Profe, yo pienso que nosotros somos agentes de transformación que debemos impactar desde cualquier ámbito en el que nos encontremos, desde todos nuestros valores que hemos aprendido desde el hogar seguramente, pero que hemos ido queriendo perfeccionar a lo largo de nuestra vida. Siento que lo más importante de un profesional es que sea ético, o sea, podemos tener una cantidad de cosas excepcionales que podamos hacer de forma única en nuestros trabajos, pero ante todo debemos ser agentes éticos que estén dispuestos a impactar positivamente y que sobre todo seamos manos para colaborar siempre, que nosotros queramos ser serviciales hacia nuestro contexto en el que estamos todo el tiempo. Esta es nuestra labor, ¿sí? Siempre pensar que con la acción que podamos hacer, pequeña, grande o lo que sea, siempre podemos transformar. Entonces siento que esa es la labor de nosotros como agentes en la vida. Así es, y tienes mucha razón. Desde lo más chiquito hasta lo más grande. Muchas veces uno cree que, ay, no, yo no hago nada porque es que lo que yo voy a hacer no va a impactar. Y esto impacta, e impacta mucho. Andrés, habías levantado la mano. Sí, profe, la había levantado, pero la compañera lo Dijo dijo todo de lo que tú mejor querías manera. decir. Sí, lo dijo y lo dijo de una manera muy eficiente. Entonces, decidí bajar la mano pues para que decir lo mismo, ¿no? Milton dice por acá que manteniendo con nuestras acciones y actuar los principios forjados desde casa y no dejarnos consumir por las cosas vacías del mundo. Como profesional y de la carrera que escogimos, en mi caso el derecho, es ayudar y que más que resolver problemas a las personas que no tienen ese alcance para contratar un abogado. Por supuesto, Santiago, hay mucha gente que cree o sea, que cree que no puede pagar un abogado y eso es una labor muy bonita de los consultorios jurídicos de las universidades, el poder eh, ayudar a aquellos que no pueden. Bueno, anuncios parroquiales. No, mentira, antes de los anuncios parroquiales. No, anuncios parroquiales. Todas aquellas personas que no estén matriculadas en el aula virtual, que entren al aula virtual y no tengan matriculado el curso de contexto nacional y global, por favor, les acabo de dejar en el chat mi correo institucional. Escríbanme desde sus correos institucionales a mi correo institucional antes del viernes, a más tardar el viernes a las 8 de la noche, mañana. Díganme, profesora, no estoy en el aula virtual porque los voy a matricular manualmente, porque no podemos ponernos a esperar a que en educación virtual, con todo el trabajo que tienen, nos colaboren y necesito que estén todos en el aula virtual. ¿Qué vamos a hacer para la siguiente semana? Vamos a subir a la semana 3 del aula Moodle, una línea del tiempo con aquellos hechos que ustedes consideren más importantes en la historia de Colombia desde 1810 hasta el 2020. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. Si ustedes quieren redactar un párrafo y contarme en ese párrafo su línea del tiempo, adelante. Si quieren hacer una presentación de PowerPoint, adelante. Si quieren hacer un video, adelante. Si quieren hacer un podcast, adelante. Si quieren hacer una infografía, adelante. La tarea va a estar habilitada desde este momento hasta el próximo jueves a las 11:59 de la noche. Una línea del tiempo, cómo la hagan como ustedes quieran. La creatividad es parte de ustedes. La siguiente sesión de clase vamos a hablar, y aquí quiero que los estudiantes de Derecho, la siguiente sesión de clase se involucren mucho más en el debate, porque vamos a hablar de la organización del Estado colombiano, cómo funciona el Estado colombiano, para qué sirven los entes del Estado colombiano. Y quiero que lean el capítulo 11 del libro de Colombia, una nación a pesar de sí misma, que ya lo tienen en la plataforma, que fue el mismo libro que leyeron para esta semana, y el título 5 de la Constitución Política de Colombia. Abro buzón de quejas, peticiones, reclamos y felicitaciones. ¿Quedó todo claro del tema de hoy? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿No entendieron nada? ¿Hablé muy rápido? ¿Soy muy cansona? Acepto Profe, todo lo que disculpa, quieran tengo decir. una pregunta. La actividad que dejaste para la semana 3, de todas maneras, ahí está la explicación de lo que debemos hacer, ¿sí, profe? Sí, ahí está. Ah, ok, perfecto, Ahí profe, está una gracias. explicacioncita para que la hagan, no hay ningún problema. Dime, Dayana. Tengo una duda, en esa línea del tiempo que se debe realizar,
de hechos importantes sobre realmente temas políticos o no importa Políticos, económicos, culturales, sociales, deportivos, todos los que ustedes quieran. Ok. ¿Cuántos hechos? Los que ustedes quieran. 1, 2, 10, 20, 100, los que ustedes quieran. Ok, No hay límite. gracias. Karen, Profe, es que te quería preguntar, estuve mirando antier la tarea, pero entonces aparece como una contraseña que tú nos debías dar para entrar a no sé qué página. no, la contraseña, ya me lo dijeron, es para que puedan descargar la lectura complementaria, pero no se las he enviado, yo se las envío con el monitor. Ah, ok, dale, profe, No se gracias. preocupen. Liliana, Profe, una consulta, es que ahí también hay ay, ¿será que sí es de esta clase? Espera. Pues es que me apareció un quiz. pero eso es para la otra semana. Ah, ok, listo. O sea, es sí, para esta misma rango de horario, ¿sí? Sí, pero para Dentro. la otra semana. Ok. ¿Cómo así? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, siendo así, les agradezco muchísimo por su participación, les agradezco muchísimo por estar tan activos en la clase. Nos vemos el próximo jueves, les deseo un feliz fin de semana, una feliz semana y cualquier cosa, ya saben, me pueden encontrar en los mensajes privados de la plataforma y en el correo electrónico. Dime, Karen. Profe, es que yo tenía una duda. Lo que Señora. pasa es que leyendo, bueno, el capítulo 2 del libro, no sé por qué carajos o no sé qué fue lo que pasó si leí mal, pero aparece que un señor de apellido Galán lo descuartizan, por así José decirlo, Antonio Galán en la Revolución de los Comuneros. Es que no me acordaba el nombre, pues quería preguntarte, profe. Tranquila. ¿Alguien más? Andrés, ¿habías levantado la mano? No, señora, error. Listo, entonces feliz noche para todos. Nos vemos el otro jueves. Chao, Profe, chao. muchísimas Feliz gracias. noche. Hasta Igual luego. a todos. Hasta luego, profe. Chao, profe.